Gloria al Señor, estamos nuevamente con otro programa de Renace Conciencia Cristiana. Esta vez estamos con la tercera parte del tema del dispensacionalismo, como habíamos prometido en el antiguo programa, ¿verdad? En la segunda parte. Y venimos con algo bien interesante, ¿verdad? Que debemos conocer la Iglesia de Cristo, que debemos conocer los que somos ministros de Dios específicamente, que enseñamos esto a otros, ¿verdad? Futuros discípulos de Cristo. Y sin más preámbulo, ¿verdad? El tema de esta tercera parte es las 7 dispensaciones dispensacionalistas. Son bíblicas, ¿verdad? Son bíblicas. Vamos entonces, tenemos por aquí a la pastora Gladys, que me acompaña siempre y está predispuesta a ser usada por el Espíritu de Dios o por Dios para llevarles estos programas a ustedes oyentes. Dios los bendiga. Gladys. Dios les bendiga, que esta enseñanza de la tarde de hoy sea edificante para su vida y daremos comienzo. Amén, Gladys. Dios te bendiga más. Qué bueno que estás aquí. Amén. Porque eres parte de este programa para poder revelarle a la audiencia, ¿verdad? Estas cosas que son necesarias, pastora, porque no lo hacemos. Quiero que la audiencia sepa que esto no lo hacemos, ¿verdad? Si usted es dispensacionalista y no quiere salir de esto, pues no lo hacemos para condenarte. No lo hacemos para decir que, ¿sabes? Decirte, mira, estás mal. No, lo estamos trayendo para traer una conciencia más allá, ¿verdad? Un conocimiento. Y para que si usted pues puede escudriñar esto con la Biblia, pues pueda corregirse. ¿No? Ese es nuestro interés, ¿verdad? A la luz de la Sagrada Escritura. Gladys, amén. ¿Qué opinas de eso? Claro, podemos decir que la palabra dispensacionalismo está en la palabra de Dios. Uh-huh. Y nuestro Padre Celestial permitió que estuviera ahí. Uh-huh. El problema que vamos a desarrollar es que a través de un periodo de más de 100 años de historia, uh-huh, se ha enseñado una teología falsa acerca, del dispensacionalismo. Y en eso, hermano David, tú darás comienzo. Santo, gracias Gladys. Pues vamos a dar comienzo rapidito, ¿verdad? Como dijimos, esta es la parte número 3 y del tema, la interpretación teológica del dispensacionalismo, ¿verdad? Algo bien sistemático. Si usted no ha visto la primera parte, ¿verdad? Que discutimos, ¿verdad? El postulado herético, ¿verdad? Lamentablemente un postulado herético erróneo del dispensacionalismo de John Nelson Darby y Cyril Scofield, que hay 2 pueblos de Dios. Hay mucha gente que no ha visto ese programa y si no lo ha visto, véalo. Está en nuestras redes, ¿verdad? También está la parte 2 que discutimos si la palabra dispensación, como la pastora Gladys acaba de decir, si la palabra dispensación es bíblica. Pues mire, sí es bíblica, pero no como la revelaron John Nelson Darby, Cyrus Ingerson Scofield, ¿verdad? Tienen que ver esos programas para entonces esta parte que usted está viendo hoy, si es por primera vez que la está viendo, puede entenderla. Entonces, pastora, esta es vuelvo y repito, esta es la parte número 3 y contiene un subtema, ¿verdad? Del tema del dispensacionalismo. ¿Cuál es el subtema de esta parte? Las dispensaciones, es una pregunta. Las dispensaciones dispensacionalistas, ¿son bíblicas, pastora? ¿Son bíblicas? Bueno, cuando tú vas a la palabra, estos teólogos de antes uh-huh, presentaron ciertas teologías heréticas a las cuales les pusieron ciertos títulos de acuerdo a la palabra y otras que no van de acuerdo a la palabra. Wow. En otras de las diferentes etapas del dispensacionalismo vamos a encontrar quizás 3, 4, 5 que sí, tú lo vas a encontrar bíblicamente, o quizás 2, pero el resto no. Esos títulos que ellos han dado, eso no es antibíblico. ¿Sabes? En otras palabras, pastora, tú no estás diciendo que algunos títulos que ellos pusieron en el tema de las dispensaciones, ¿sí?, los dispensacionalistas, pues esos temas no guardaban ninguna referencia con la Biblia. Correcto. Exactamente. Y eso, audiencia que nos escucha, ¿verdad? Ministro, pastor, profeta, apóstol, el que sea que nos esté escuchando, ¿verdad? Iglesia de Cristo, que nos esté escuchando, ¿verdad? Miembro de Cristo, hijo y hija de Dios, ¿verdad? Ese es el punto principal que vamos a presentar, en este programa. Esas terminologías que ellos pusieron como nombre, las dispensaciones,
porque no vamos a entrar en estudiar completamente el asunto que hay dentro de la dispensación, porque no terminaríamos. Aquí tendríamos que hacer por lo menos 4 o 5 programas para dedicarnos a cada una de ellas. Pero vamos a explicar el por qué algunas de ellas, como dijo la pastora Gladys, están erradas y algunas no. Porque algunas no. Pero algunas están erradas porque no guardan ninguna relación, ¿verdad?, con la Biblia. Y cuando digo que no guardan ninguna relación con la Biblia, es que el tema, ¿verdad?, el tema que va a presentar, o la terminología que va a presentar John Nelson Darby, Cyril Scofield, ¿verdad?, no guardaba ninguna relación del dispensador, porque el dispensador es Dios. El dispensador es Dios, el dispensador no es el hombre. Y aquí el punto es que John Nelson Darby, Cyril Scofield y Chafford y otros más, Moody, hasta Moody estuvo, Pentecost también estuvo, trataron de ser los dispensadores. Y el único dispensador es Dios, pastora Gladys. Sí, correcto. Ahí es donde vemos cómo el hombre siempre ha querido ir por encima de los estatutos de Dios y de las leyes de Dios, de los preceptos de Dios. Y eso lo vemos desde el principio, cuando el mismo Satanás quiso ser más grande que el Dios que lo creó. Exacto. Y amén, pastor. Entonces lo que queremos decir es que, ¿sabes? Si Dios, el dispensador, le dio una mayordomía al hombre para que llevara esa dispensación. Es decir, esos siervos, pero no para que ellos, ¿verdad?, como hicieron Nelson Darby y toda esta gente, o sea, interpretaron eso a su manera, porque ellos trataban de buscar aquí ser famosos o qué sé yo, ¿sabes? Y como fueron, ¿sabes?, y estas teologías se fueron infundando, y ellos querían, ¿verdad?, ser como los precursores de esta máxima revelación que tuvieron desde el 1800 acá, pero valga la redundancia, ¿verdad? Está bien errado. Pero vamos a empezar rapidito para no, ¿verdad?, no queremos tardarnos mucho, ¿verdad? Según John Nelson Darby, ¿verdad?, según John Nelson Darby, Sirius Ingerson Scofield y Lewis Sperry Chafford, la primera dispensación o nombre, porque escuche bien, esto es lo que vamos a refutar aquí, es la terminología que ellos usaron para estas dispensaciones, si está acorde con la Biblia o guarda una, porque puede ser que en algunos casos guarde una referencia, pero no está totalmente alineada con la Biblia, y ese es el punto. Y la primera dispensación que ellos le llaman de esta manera es la dispensación de la inocencia, pastora. Así le dicen ellos, ¿verdad? La dispensación de la inocencia, o administración, como hablamos en otros programas, de la inocencia. Cuando vamos a la palabra inocencia, significa sin conocimiento de maldad, pastora. Cuando alguien no ha cometido ningún tipo de delito, es decir, que no ha hecho nada malo para que lo culpen de algo. Pastora, ¿qué opinas hasta ahí? Sí, ese es el concepto de inocencia, ¿no? De inocencia, exacto. Pero una cosa, pastora, te voy a decir, pero Adán y Eva eran inocentes, de verdad, porque antes de lo que Dios le dijera, porque Dios le dijo algo a ellos, Dios les reveló lo que era malo, pastora. Es decir, cuando Dios le dijo al hombre en Génesis, ¿verdad? En Génesis, Dios le reveló lo que era malo. Y yo te pregunto, pastora, si Dios le reveló a ellos, al hombre, es decir, a Adán y a Eva para ese entonces, ¿qué era lo malo? ¿Verdad? Porque ellos no conocían qué era lo malo. Son inocentes de no saberlo. Bueno, cuando vamos al origen de la creación, vemos a un Dios todopoderoso, vemos a un Dios creador, y vemos cómo Dios hizo al hombre, y luego del hombre hizo a la mujer. Y cuando Él sopló su espíritu de vida sobre ellos, amén, ellos fueron almas vivientes. ¿Qué pasa? Cuando un ser humano como Adán y Eva tuvieron el espíritu de Dios, que es sabiduría, que es inteligencia, que es soberanía, que es verdad, ese hombre y esa mujer creados por el Dios Todopoderoso automáticamente tenían una conciencia, sabían y
sabían dónde estaban, sabía quién los había creado. ¿Por qué? Porque ese espíritu que estaba en su vida era el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Dios le dice a ellos, todo lo que está creado, todo lo que está aquí en el Edén, de todo puedes comer, excepto del árbol que Él les señaló. Tenía conocimiento. Ellos ya automáticamente tenían un conocimiento, se le había dado una revelación de todo lo que podían disfrutar y de qué cosas no podían ni siquiera tocarla. O sea, quiere decir que ya el ser humano, humanamente, con todos los dotes que Dios nos capacita, sabía distinguir que aquello no se podía tocar y que aquello sí se podía tocar. Amén, amén, pastora. Entonces, pastora, te voy a hacer una pregunta un poquito, ¿verdad? Como diría yo, ¿verdad? Yo no sé, ¿verdad? Cómo decirle a esta pregunta, pero los que todavía se aferran, ¿verdad? Hay que decirlo así. Los que todavía se aferran y dicen, no, es que eso está así. Eso era el tiempo de la inocencia, porque ellos no conocían el bien y el mal. Pero acabamos de decir por qué. Ya lo conocían. Pero entonces, les pregunto esto. Les pregunto esto y te lo pregunto a ti, pastora, para que tú contestes, ¿verdad? Entonces, el Espíritu de Dios que Dios sopló en el hombre, ¿verdad? Que Dios sopló en el hombre, ¿era inocente? No, porque tenía todo el conocimiento. Santo. Del Dios Todopoderoso. Exacto, pastora. Eso es lo que quería dejar en conciencia aquí por este programa, ¿verdad? Pero vamos a ir a la palabra. Pero te voy a aclarar algo. Ajá. Y para la audiencia, el Dios que nosotros le servimos no es un Dios inocente. Es un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, todo. Pero las personas van a decir, los inocentes eran ellos, pero si Él le sopló el espíritu de Él adentro, ¿sabes? Y los hizo un alma viviente. Entonces, además, escuche bien, además vamos a ir ahora a la palabra en Génesis, que está en Génesis 2, capítulo 2, del 15 al 17, para revelarle a usted que Dios le había dicho a ellos, para que ellos tuvieran conciencia y entonces ya no podrían ser inocentes, porque una persona que tiene conciencia de lo que es malo, sabe lo que es malo, no es inocente. Vamos a ir ahí. Génesis, pastora, capítulo 2, versículo del 15 al 17, dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase, ¿verdad? Para que existiera una mayordomía en el huerto. Y en el 16 dice, Génesis 16, capítulo 2, dice, y mandó Jehová al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto del Edén podrás comer. Más el 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Pastora, ¿está claro o no está claro? Clarísimo, pero ahí vemos el engaño del enemigo. Porque Dios se lo está diciendo, si lo tocas morirás. Exacto. Ellos tenían ese conocimiento. Exacto. Y por no tal había inocencia. Exacto. Inocencia cuando tú no sabes nada. Cuando tú no sabes nada. Y Dios los advirtió, Dios les hizo una advertencia. Incluso, pastora, yo voy a decir esto que mucha gente va a decir, pero digan lo que digan, pero desde ahí el Dios Todopoderoso estaba ejerciendo una gracia. Le estaba diciendo, mira, esto sí y esto no. Eso es gracia y misericordia, porque te estaba avisando, te estaba dando el conocimiento, ¿verdad? Incluso al hombre, ¿verdad? Vamos a proseguir, pastora, pero está clarísimo, ¿verdad? Está clarísimo, ¿verdad? Que entonces, por tal razón, pastora, el hombre y la mujer no eran inocentes, como dice John Nelson Darby y Cyril Scofield. Ellos de antemano sabían que era lo malo para Dios. Y en ese momento podemos ver claramente que la dispensación de la inocencia, como dicen los dispensacionalistas, es totalmente errónea, es herética, ¿verdad? Es algo que ellos ellos lo sacaron de un sistemático y de unas cosas que ellos les dio la gana de decirlo así, ¿verdad? Porque ellos pensaron bajo su mente humana, pero no fueron a escudriñar lo que la Biblia dice. Entonces, pastora, si vamos a mencionar, escuche bien, si vamos a mencionar un tiempo, una dispensación o una administración, ¿verdad? Porque bíblicamente
para ese tiempo en específico que vivió Adán y Eva, podríamos decir, ¿verdad?, bajo los conceptos de la Biblia, no el mío y el de Gladys, ¿verdad? Porque aquí no estamos siendo como John Nelson Darby y Cyril Scofield, estamos diciendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? El tiempo, el que dispensó o el que dio la dispensación a Adán y a Eva, la palabra adecuada que se podría decir allí bajo los conceptos de las Sagradas Escrituras es la dispensación o la administración de la creación, pastora. Sí, correcto, definitivamente es así. Exacto. Pero tú quieres que yo te diga algo, hermano. Fíjate, una de la falsa teología de este punto que estamos explicando es que Nelson Darby lo que quiso demostrarle a la humanidad era que cuando tú cometes un pecado, tú te puedes justificar diciendo, pero como yo no sabía. ¿Entiendes? La justificación del hombre. Y eso es erróneo. Porque la palabra de Dios dice que la ley del Señor está escrita en nuestros corazones. Exacto. ¿Entiendes? Y nosotros tenemos el conocimiento de lo que es el bien y de lo que es el mal. Exactamente. No hay excusa. Nadie puede decir, yo soy inocente, yo era inocente porque yo no sabía. No. Eso es lo que una de las tramas que el enemigo le quiso infiltrar a la humanidad. Exactamente, pastora. Has dado con la flecha en el centro. Tú sabes, has dado con la flecha en el centro porque eso es lo que está tratando del enemigo hacer aquí. O sea, distorsionar lo que realmente era ese tiempo. Ese tiempo era la dispensación o la administración de la creación. Valga la redundancia, la creación, porque Dios crea la tierra, los cielos y el mar primero, y de la tierra forma el hombre. Entonces, pastora, vamos a proseguir rapiditamente, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Ese tiempo se conoce de esa manera, ¿verdad? Porque pues el hombre iba a ser mayordomo de ese huerto del Edén, ¿verdad? Esa era la encomienda que tenía, y el hombre ya conocía de antemano esas cosas. Pastora, vamos a entrar rapidito en la número 2, según John Nelson Darby y Cyril Scofield, ¿verdad? Cyril Scofield le pusieron a este tiempo, porque ellos lo dividieron estos tiempos sistemáticamente, que pues de esta manera, ¿verdad? Y la Biblia pues revela, ¿verdad?, que hubieron ciertos tipos de administración para esos tiempos, ¿verdad? Pero ellos le llamaron de la siguiente manera a esta segunda dispensación. Le dieron la dispensación de la conciencia, pastora, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos a escudriñar qué es la conciencia, ¿verdad? ¿Qué es la conciencia? Es una capacidad racional de nuestro conocimiento interno que nos ayuda a ser dirigidos adecuadamente, pero mire por qué, siempre y cuando sea informada y gobernada por Dios, pastora. Correcto, porque Dios cuando creó al ser humano lo creó con esa capacidad de la existencia de un Dios. Exactamente, eso es así. Entonces, tenían ya esa conciencia, ¿verdad? Pero aquí estas personas están, ¿verdad?, avalando Cyril Scofield y todo esto, ¿verdad? Están avalando que ese tiempo era por medio de una conciencia, ¿verdad? Por medio de una conciencia con un conocimiento que ellos tenían, pero eso no es así. Cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver qué tiempo realmente era ese, el que se estaba dando bajo el dispensador Dios, porque a Dios se le salió, o sea, no es que a Dios se le salió de las manos, porque Dios tiene todo el control, pero por causa del hombre, ¿verdad?, hubieron unas implicancias, unas cosas que pues vamos a mencionar ahora, ¿verdad? Que entonces pues Dios tiene, la dispensación que hubo ahí fue de acuerdo a la falla del hombre. Y vamos a mencionarlo ahora rapidito, ¿verdad? ¿Y cuál fue esa falla del hombre, verdad? No hay evidencia firme, ¿verdad? No hay evidencia que afirme que esta administración del tiempo de Dios, ¿verdad? Dios la llamó dispensación de la conciencia. Eso no está en la Biblia, ¿verdad, pastora? No está en la Biblia. Entonces, ¿sabes? Eso es sistemático por una interpretación teológica de hombre. Entonces, es por eso que el desarrollo de la teoría de este teólogo que se dejó influenciar por Satanás. Exacto. Por eso, pastora, por eso, ¿verdad? Vamos a explicar, ¿verdad?, que esto, ¿verdad?,
está basado en una teología sistemática herética de decirle en ese tiempo la dispensación de la conciencia. Pero cuando nosotros vamos a estudiar la Biblia, en ese tiempo específico, podemos ver cómo la misma Biblia reconoce ese tiempo bíblicamente. ¿Cómo la Biblia lo reconoce, pastora? Lo llama la dispensación. O sea, no hay un nombre que lo diga allí la dispensación de esto, porque no lo dice. Pero cuando usted va a los libros, va a usted ver de qué se trató ese tiempo por causa de lo que hizo el hombre. ¿Y qué es lo que hizo el hombre? Ese fue un tiempo donde hubo una administración, ¿verdad?, de la desobediencia del hombre y del diluvio. Es decir, ¿verdad?, Dios como dispensador tuvo que acomodar ciertas cosas para que el hombre en ese tiempo se salvara. Porque eso es lo que Dios trata con estas dispensaciones y administraciones. Todo va dirigido a que esa humanidad que va creciendo en ese periodo, ¿verdad?, en esa genealogía que va surgiendo por ahí, en ese tiempo, ¿verdad?, se salve, ¿verdad? Hayan personas justas y se salven. Y eso es lo que hace que Dios en estos tiempos ¿verdad? Como la mente del hombre no es finita y no entiende lo que Dios está obrando por él y los tiempos que Dios va a permitir, pues administra unos tiempos, ¿verdad? Y este tiempo en específico fue bajo la desobediencia del hombre y el diluvio, pastora. Claro, porque en ese tiempo del comienzo de la creación de Dios, que comenzó con Adán y Eva, esas generaciones que se fueron desarrollando a través de los siglos y los milenios hasta llegar hasta Noé, porque pasaron mucho tiempo, todas esas personas se iban contaminando, cada generación con diferentes pecados. Ahí vimos cómo el ser humano tuvo relaciones con los ángeles caídos. Y lo vemos, está en la Biblia esa historia, que los ángeles vieron que las hijas de Dios eran hermosas y pues tuvieron sexo con ellas y de ahí nacieron los gigantes. Vemos también cómo un hermano mata al otro hermano, la maldad, el celo, la envidia, ¿sabes? Cómo todas estas características se iban desarrollando a través de las generaciones. Exacto. Entonces llegó un punto en que Dios mismo, el que había hecho la creación, se arrepintió, porque eso está en la palabra. Exactamente. Lo va a encontrar en Génesis. Se arrepintió de haber creado al hombre y determinó en su soberanía eliminarlos, terminar con ellos. Y ahí fue donde se le reveló a Noé para que Noé preparara un arca, que el arca es símbolo o tipo de Jesucristo. Para que esa familia pudiera llevar las directrices que Dios le dio para que se pudieran salvar. ¿Y qué hizo Noé? Estuvo enseñando y predicando a esa generación maligna, diabólica completamente. Y la generación no hizo caso, no quiso escuchar. Decían que era un loco, bueno, todo lo que usted puede imaginarse. Y sin embargo, Dios cumplió su palabra, como la va a cumplir en la generación en que nosotros estamos. Dios mandó a preparar ese arca para que esa familia y los animales que Él estipuló fueran salvos, de la misma manera que hoy en día nos está llamando a ser santos. Exacto. Delante de su obediente, y nosotros también decimos y no hacemos caso. Exacto, pastor, y por causa de todo eso que dice, poderoso lo que acabaste de decir, ¿verdad? Es que se reconoce ese tiempo, no como el tiempo de la conciencia, o dispensación de la conciencia, porque eso no es bíblico. Sí, lo bíblico es decir que ese era un tiempo, por eso es que Noé pasó todas esas cosas, ¿verdad? Porque era un tiempo de la desobediencia del hombre. El hombre no quiso hacer caso y vino el diluvio por causa, ¿verdad? De la desobediencia, de la maldad, del pecado. Eso es así. Entonces vamos a ir a Génesis, pastora, a Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5, para explicar esto, ¿verdad? En un contexto bíblico, porque ya en Génesis capítulo 3, versículo del 4 al 5, es donde vamos a ver el engaño que hizo la serpiente, ¿verdad? Adán y Eva, y ellos, ¿verdad? Se dejaron engañar y desobedecieron, ¿verdad? La palabra aquí correcta es desobedecieron, ¿verdad? Desobedecieron. Y el diluvio, ¿verdad? Porque Dios, como tú dijiste, Dios se arrepintió, pero no vamos a entrar ahí. Por eso el término
dispensacionalista de estos dispensacionalistas de la dispensación de la conciencia no hace justicia a la palabra, ¿verdad? Por tal razón vamos a ir a Génesis, pastora, 3, 4, 5, que dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, ¿verdad? Está hablando del árbol, ¿verdad? Le dijo, del fruto del árbol, ¿verdad? No moriréis, sino que sabe Dios, incluye hasta Dios, mete a Dios ahí, diciendo, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, ¿verdad? La tentación que le dijo, ustedes no tienen los ojos abiertos, pero se le van a abrir, y mira la tentación más grande aquí, y lo que le ofreció, supuestamente porque es un engaño. Dios, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pastora. Sí, verdaderamente ellos fueron bien engañados, porque primero ellos tenían los ojos abiertos. Ellos tenían los ojos abiertos. Exacto. Ellos estaban conscientes de lo que estaban mirando, de lo que estaban tocando, de lo que le habían puesto nombre. Exactamente. Ahora, ¿qué le dijo Satanás? ¿Quién sabe si seréis como nuestro Dios, no? Dios sabe, dice. Dios sabe. Incluyó a Dios. Él lo incluyó. Entonces, Dios no lo estaba tentando a ellos. Eso fue como un reto. Sí, un reto. Y ellos cayeron en ese reto. Exactamente. Ellos decidieron desobedecer a Dios para llegar a ser como Dios. Exacto, tú sabes que ellos ya lo eran, porque ellos ya tenían la divinidad de Dios. Incluso todo esto, no vamos a entrar ahí. Pastora, no vamos a entrar ahí, pero el punto aquí clave es, desobedecieron. Teniendo todo ese conocimiento, ya no eran inocentes, desobedecen. Pero estos dispensacionalistas bribones, como John Nelson Darby, esos vienen y le ponen a este tiempo como un tiempo de conciencia. Mira, el conocimiento ya lo tenían, ¿verdad? Y el tiempo no era una conciencia, el tiempo era un tiempo donde el hombre cayó, desobedeció. Y así hay que llamarle, como dice la Biblia, ¿verdad? Exacto. Y Dios se arrepintió y puso el diluvio. Y punto. O sea, usted no puede venir aquí como ellos hicieron a interpretar las cosas de otra manera, a poner ese título terminológico, sistemático, que no viene de Dios. Exacto. No viene de Dios. Exacto. Vamos entonces a proseguir, pastora, en la tercera dispensación, según ellos, ¿verdad? Según ellos, y aquí es, ¿verdad? Donde vamos a entrar en la tercera, que ellos le dicen la dispensación del gobierno humano, pastora. La dispensación o administración del gobierno humano, más que un comienzo de un gobierno humano, escuche audiencia, más, porque no estamos diciendo que eso no fue así, porque en ese tiempo hubo una serie de estructuraciones en el hombre, ¿verdad? Que se estuvieron dando como unas mayordomías, ¿verdad? Hubo un gobierno humano, pero más que eso, más que lo que está diciendo esto, Nelson Darby y los dispensacionalistas, más que eso, más que el comienzo, hubo un pacto. Eso es lo que hay ahí en ese tiempo, un pacto de Dios con Noé. La Biblia es clara y nos presenta esa administración de Dios con el hombre o con Noé. Y por tal razón, la frase dispensacionalista, gobierno humano, se queda corta para lo que Dios dispensó o administró en ese tiempo con Noé, ¿verdad? La dispensación correcta de ese tiempo o administración sería el pacto de Dios con Noé, pastora. Sí, exacto. Cuando vino el diluvio y después que el arca aterrizó en tierra seca y la generación de Noé se fue procreando en la tierra, pues ahí se fueron fructificando, multiplicando. Exacto. Se fueron desarrollando. Exacto, por causa de un pacto que hizo Dios, porque Dios es el que hace los pactos, ¿verdad? Y el hombre es el que tiene que acordar con él y obedecerlo, porque Dios no va a fallar. Entonces, vamos a ir rapidito a la palabra, pastora. Vamos a ir rapidito a dónde dice eso. Dice, y es parte, porque no queremos entrar, porque esto es mucho. Porque debemos estar fraccionando esto. Nosotros vamos a vuelo de pájaro. Vamos a vuelo de pájaro, pero es para que usted entienda esas palabras, como ellos las llamaron, son las erróneas, ¿verdad? Porque no vamos a entrar en todo lo que ellos dijeron, porque es mucho, ¿verdad? Y esto que se llama la dispensación del gobierno humano no le hace justicia tampoco a lo que se dio en ese tiempo, ¿verdad? Lo que le hace justicia es la administración del pacto de Dios con Noé. Un pacto, ¿verdad? Entonces en Génesis 9:11 dice de la siguiente manera, pastora, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré, me dice Dios,
ya más toda la carne con agua, ¿verdad? Con el diluvio, ¿verdad? En el otra dispensación que hubo. Ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Está claro o no está claro que es un pacto con Dios? Exacto. Y le puso una señal en los cielos, que fue el arcoíris. Le puso una señal en los cielos, exacto. Y le puso una señal en los cielos para que el hombre supiera que Dios, ¿verdad?, era el que estaba dispensando. Él es el dispensador de esos tiempos. Pero Dios le estaba entregando una administración, porque el hombre justo y fiel para ese tiempo, ¿verdad?, era Noé, y Dios se le entregaba a él. Él era el que en la tierra iba ahora a salir a causa de la justicia de Dios, llevando, ¿verdad?, todo tipo de advertencia, ¿verdad?, que hubiera en ese tiempo, ¿verdad? Porque él era el hombre de Dios, o él era el que estaba encargado a que esa simiente creciera con el fruto del Espíritu, ¿verdad? Dios lo iba a ayudar, pero él era el justo, era el que se tenía que encargar, ¿verdad? Porque Dios lo había encomendado en ese pacto. Pastora, coméntanos. No, claro, ahí podemos ver el pacto de Dios con el hombre. Uh-huh. ¿Rompe Dios el pacto de él con el hombre? No. No. Son eternos. Son eternos, exacto. Son eternos. Gloria a Dios, pastora, por eso, ¿verdad? Vamos rapidito a pasar a la dispensación número 4, según John Nelson Darby, ¿verdad? Y aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? ¿Por qué digo hacer un paréntesis? Porque esta dispensación que vamos a empezar de aquí en adelante, quiero decirle a la audiencia, ¿verdad?, que ya empieza a ver, según los dispensacionalistas, ya empieza a haber una narración en cuanto a la terminología. Escuche, aquí lo que estamos hablando es de la terminología de los nombres dispensacionalistas, no es más nada, es los nombres dispensacionalistas. En ese punto específico, ¿verdad?, aquí de la cuarta para adelante, ya empieza a haber una narración de acuerdo a la Biblia. Repito, los dispensacionalistas empiezan lo voy a decir así, como que a sacar las cosas como estaban en la Biblia, como debe ser, ¿verdad? Como debe ser. Ahora, no vamos a entrar en el transcurso de estipular, de escudriñar toda esta dispensación, porque no terminarían y podrían haber puntos heréticos en el medio, porque la pastora lo sabe, pero sí los nombres que ellos dieron en esa, por lo menos en esa cuarta dispensación, de aquí para adelante están correctas de acuerdo a la Biblia, pero vamos a explicar unos detalles. Y la cuarta es la siguiente. La cuarta es la dispensación o administración de la promesa. Pastora, eso está en Génesis 12:2. Ahí no habla específicamente de la palabra promesa, ¿verdad? Porque también hubo un pacto. No habla de la palabra promesa, pero sí indirectamente hay una promesa, ¿verdad? Y por tal razón entendemos que esa palabra no se sale del contexto bíblico escritural, como lo dijeron los dispensacionalistas, y avala, ¿verdad? El nombre que está ahí está correcto, vamos a decirlo así. Y verdad, en este punto pues está correcto. Dice la dispensación o la administración de la persona. Génesis 12, capítulo 12, el versículo 2. Y haré de ti una nación grande, dice Dios, ¿verdad? Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Dice el número 7 del 12, de Génesis 12. Y apareció Jehová a Abraham, porque fue Abraham, y le dijo, y a tu descendencia daré esta tierra. Pastora. Sí, eso fue lo que Dios le dispensó. Pacto que Dios hizo con Abraham. Ese es el pacto abrahámico. Uh-huh. Y aparte del pacto, había otra señal, que era la circuncisión, pero no vamos a entrar en esos detalles. Exactamente. Pero lo que quiero que me comentes, ¿verdad?, que aquí los dispensacionalistas pues no estaban errados totalmente en este punto, ¿verdad?, terminológico, porque no vas a entrar en lo que ellos hicieron con estos, pero en el término va de acuerdo a lo que la Biblia narra. Sí, claro, por eso que son medias verdades. Medias porque verdades. Ellos usan la palabra para darle un mayor peso a las herejías que ellos quisieron presentar a la humanidad. Santo. Pero valga la redundancia, si queremos que usted no se atribule, ¿verdad?, es la dispensación o la administración de la promesa, y punto, ¿verdad? Hubo un pacto también, pero le hace justicia a la palabra. Entonces, vamos hacia adelante. La número 5, que según John Nelson Darby también es correcta, en cierto sentido, ¿verdad?, porque es la dispensación o administración de la ley, ¿verdad? Es correcta según la Biblia, porque la Biblia nos los habla
en eso, vamos a decir rapidito en estos puntos, ¿verdad? En ¿dónde nos habla eso? En Éxodo, capítulo 19, del 5 al 6, vamos a ver ahí, ¿verdad? Cómo Dios le ofrece un pacto a Moisés y su pueblo, ¿verdad? Un pacto de ley para ser los sacerdotes y santos en ese tiempo específico, ¿verdad? Dios dispensó al hombre de esa manera, ¿verdad? Administró la forma en cómo ellos iban a seguir el camino o cómo ellos iban a proseguir y a procesar los tiempos, ¿verdad? En ese tiempo específico, a través de un pacto de ley o administración de la ley. Entonces, en Éxodo, capítulo 20, versículo del 1 al 7, vemos aquí los 10 mandamientos o la ley, ¿verdad? Y es donde podemos, ¿verdad?, avalar que la terminología que le dicen los dispensacionalistas en este caso, ¿verdad?, pues no está errada del todo, porque está hablando de una administración de la ley, ¿verdad? Lo que Dios iba a administrar para aquel tiempo a su pueblo. Pastora. Sí, claro, cuando vemos la historia del pueblo judío y vemos en su desarrollo en el desierto, vemos como el Dios Todopoderoso, Yahweh, Elohim, da unas leyes, tanto civiles como ceremoniales, y establece el orden de Él, la autocracia de Él a su pueblo. No las leyes de los hombres, la ley de Dios al hombre. Eso es un detalle poderoso, pastor. Es un detalle poderoso, pastor. Pues vamos a proseguir, ¿verdad? Porque está claro ahí, ¿verdad?, que pues habrán cositas que posiblemente puedan estar medio dejadas en todo como ellos formularon esa dispensación, pero no vamos a entrar ahí. Pero por lo menos la terminología, otra vez luego, ¿verdad?, está correcto de acuerdo a la Biblia, porque nosotros estamos aquí refutando cosas de acuerdo a la Biblia, y ahí está correcto. Ahí los dispensacionalistas, yo diría, la pegaron. Está correcto, ¿verdad? Y entonces pues eso es lo que queremos hacerle entender. Por eso es que si usted se da cuenta, las primeras 3 que nosotros revelaron eran incorrectas y ya estas 2 son correctas. Entonces son medias verdades que esta gente estaban hablando, pastora. ¿Y una media verdad qué es? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, para mí una media verdad es una mentira. Pues yo lo voy a decir bien difícil, ¿verdad? Pero lo voy a decir así. ¿Verdad? Con el respeto de lo que decía. Es una mentira descarada, ¿sabes? Una mentira descarada, ¿sabes? Porque como las personas no escudriñan bien la Biblia, pues es una mentira usando el nombre de Dios en vano. Exacto. Pero bueno, proseguimos, ¿verdad? Porque vemos aquí que habían unas correctas. Ahora se está viendo que habían unas correctas y unas incorrectas, de acuerdo a la Biblia. Si usted está viendo el video, estamos hablando de acuerdo a la Biblia. Entonces, cuando vamos a la número 6, ¿verdad? La número 6 es la famosa dispensación, ¿verdad? La famosa dispensación o administración de la gracia. Pero aquí queremos explicar unos puntos específicos, ¿verdad?, que a muchos van a tribular, pero es así. Nosotros no podemos sacar eso porque nosotros no podemos, ¿verdad?, venir a como ellos hicieron, a inventar cositas aquí que se les metieron por la mente al pueblo de Dios desde el 1800, y el pueblo de Dios cree que es así, pero eso no es así. O sea, y lo vamos a explicar lo que estamos diciendo que no es así. Entonces, ¿qué es, verdad? Sí es la dispensación, administración de la gracia, como dicen Hechos, pero esta administración de Dios, ¿verdad?, porque una administración de Dios para con el pueblo o el justo que hubiera en ese momento, ¿verdad?, la dispensación de la gracia, que era Cristo, vamos a decirlo así, ¿verdad? La dispensación es que el dispensador, Dios, a través de Cristo, hizo, ¿verdad?, a través de un nuevo pacto, porque aquí sale a relucir otro pacto, pastora. Todo se constituyó de pacto, y este pacto no era la excepción porque era otro pacto, pero con mejores promesas. O sea, era mejor, porque ya el hombre había transicionado. Entonces Cristo se les revela, y entonces donde se puede decir, ¿verdad?, que era el pacto o la administración de la gracia, ¿verdad? Pero, pastora, ¿dónde dice eso? ¿Dónde dice eso, verdad? En la palabra. Cuando vamos a la palabra en Lucas, déjame buscarlo por aquí. Lucas, capítulo 22, del versículo 20, dice de la siguiente manera, pastora. Dice: de igual manera, después que hubo cenado, ¿verdad? Esta es la cena que había allí, ¿verdad? La conmemoración de la cena,
la que Cristo hacía, ¿verdad? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, la Cristo, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derramará. Pastora. Amén. Ahí podemos ver que todos los pactos de Dios conllevan sangre. Y lo vemos desde Génesis, cuando los primeros padres pecaron, que hizo Dios, los vistió con túnicas de piel de animales. Sangre, un sacrificio de sangre. Exacto. Cuando Caín y Abel trajeron sus ofrendas a Dios, ¿de cuál ofrenda Dios se agradó? De la ofrenda de sangre. Y Jesucristo fue el sacrificio perfecto de sangre. Por eso es nuestro nuevo pacto y es nuestra única verdad. No hay más sacrificios en la humanidad que nadie pueda hacer, porque Jesucristo los hizo de una vez y para siempre. Amén. Y es por tal razón, como ahí dice Lucas, ¿verdad? Que el mismo Cristo dijo que esto, el nuevo pacto, es mi sangre, ¿verdad? Es mi sangre, es la sangre de Él. Es la sangre de Cristo Jesús. Por tal razón, ¿verdad? Hace referencia, ¿verdad?, a Cristo directamente, y esto es lo que vamos a revelar, que a muchos les va a chocar, pero es así, eso lo dice la palabra, ¿verdad? Es en Cristo. Pero pastora, si yo te pregunto, ¿verdad?, como dice ahí, y dice la palabra también, porque la palabra dice que en Efesios 3.2, que no nos vamos a citar, es donde dice que está la administración o la dispensación de la gracia, ¿verdad? Pastora, ¿quién es la gracia? El mero, Jesucristo. Porque si yo voy a definir, ¿verdad?, ¿qué es la gracia? ¿Verdad? Es el favor inmerecido. Sabemos que es el favor inmerecido. Pero ¿quién es el favor inmerecido? Él, Jesucristo. Él es el que lo da. O sea, la gracia lo define a Él, a Cristo. Ahora, pastora, si yo voy a decirte a ti, no, porque como dicen algunos, la gracia empezó ahí, ¿verdad?, ahí en ese pacto, y va a terminar antes del periodo de Daniel, ¿qué tú me dirías? Que no. Es incorrecto. La gracia comenzó desde Génesis. ¿Por qué, pastora? Y lo vamos a probar, en Colosenses lo dice. Colosenses dice que todas las cosas fueron hechas por Cristo, ¿verdad? Es decir, para en Génesis estaba... Entonces, si Cristo es la gracia, Cristo estuvo desde el comienzo de la creación del hombre, como sombra y figura, claro está, pero estuvo ahí. Entonces, eso de decir que la gracia empieza aquí y termina aquí es erróneo, porque usted estaría diciendo que Cristo empieza aquí y terminó aquí, y Cristo no va a terminar nunca, porque tú siempre vas a ser. Ahí es donde Delby dañó esa teología que él presentó. Exacto, ahí es donde lo dañó. Porque es la parte herética que hay, que no es así. Es la parte herética en esto de la gracia, ¿verdad? Para que ustedes lo entiendan, ¿verdad? No es que estamos diciendo que la dispensación de la gracia es errónea, no. Está ahí, es bíblicamente, pero está más avalada o está más tratada, por decirlo así, ¿verdad?, en un nuevo pacto. Eso es, ¿verdad? Y estamos diciendo que, y usted lo sabe, ministro que me escucha, ¿verdad?, que la gracia revela a Cristo, es Cristo. ¿Verdad? Entonces usted no se puede poner a decir, ¿verdad?, como muchos catalogan, no, la gracia empezó después de los 400 años y terminó antes de la semana 70, que muchos dicen antes de la tribulación. Mire, eso es incorrecto. No, cuando eso usted es incorrecto. Es más, le voy a decir otro detalle. Cuando usted va al libro de Apocalipsis, ¿qué dice el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis lo que significa es la revelación del Cristo. Y si hay una revelación del Cristo es porque hay gracia, porque Él es la gracia. Sea como sea algo difícil que se dé en ese tiempo, no se dé, hay un toque de gracia porque es Cristo. Entonces usted no se puede decir que aquí empieza y aquí termina la gracia. Eso es erróneo. Entonces ustedes queremos... Ajá. Sí, te quería aclarar que ese punto verdaderamente es bien erróneo, porque la gracia, como ellos dicen, no tiene un principio y va a terminar aquí. Porque ellos dicen que la gracia va a terminar cuando la iglesia se vaya, pero eso no es así. La gracia de nuestro Padre Celestial Jesucristo empezó desde el comienzo de la creación
y terminará o seguirá hasta su reinado milenial y más allá. Exacto. ¿Y qué tú me dices, Gladys? De los que se van a salvar en la gran tribulación, porque todavía no vamos a entrar en ese tema. Exacto. Pero hay gente que dice, no, que ahí no se va a salvar nadie porque va a estar todo marcado. Sí. Todos marcados. Mire, lea mejor, porque hay gente que sale de la gran tribulación, ¿verdad? Y incluyendo el pueblo de Israel también, ¿verdad? Por decirlo así. Pero esas son las doctrinas heréticas, hermano David, que se han enseñado a través de los años por esta gente. Todo eso que hablan los evangélicos hoy en día de que no va a haber gracia, de que no se va a ver gente salva en la semana 70 de Daniel, todo eso es filosofía herética del hombre, las interpretaciones del hombre y cómo la iglesia ha caído en esa maldad de Satanás. Y valga cuando nosotros tenemos la Sagrada Escritura, que es la que nos dice la verdad. Amén. Y vaya la redundancia, estamos refutando esto porque es que lo dice el dispensacionalismo, ¿ves? El dispensacionalismo es el que está argumentando todo esto y nosotros, ¿verdad? Queremos decir que sí, el nombre terminológico que hay ahí está correcto porque sí es la dispensación de la gracia, pero estos puntos que acabamos de decir están errados. Y por eso es que erra esto que está trayendo John Nelson Darby y Sirius Ingersoll Scofield. Vamos a entrar, pastor, en la última dispensación. Yo creo que hay más. Porque creo que hay más, pero nos vamos a dejarlo hasta aquí, ¿verdad? En esta última 7 queríamos revelar lo más generalista que ellos hablan, porque hay esto de la dispensación, está la ultra dispensación, está la dispensación progresiva, y no queremos entrar en todas estas cosas que tienen un montón de herejías que se han venido interpretando. Incluso esto de la última ultra dispensación tiene que ver con el movimiento pentecostalismo, pero no voy a entrar ahí porque me van a tirar piedras. Entonces, esto del dispensacionalismo progresivo tiene que ver con la teología de la prosperidad. Por eso es que hoy en día hay tanto difusionalismo en el Evangelio de Cristo, porque viene de ahí, hay una base herética. Y entonces se ha distorsionado porque han creído que todo esto que estamos presentando en base a John Nelson Darby, no lo que nosotros estamos revelando, es correcto. Pero no es correcto porque usted acaba de ver lo que acabamos de revelar de la gracia. La gracia no puede tener fin porque la gracia es Cristo. Y si la gracia es Cristo, tú no puedes decir que empieza aquí y termina allá. Entonces vamos a seguir y tampoco puedes revelarlo como un periodo. Porque si usted lo revela como un periodo, usted está diciendo, no, Cristo no es un periodo. O Cristo es un periodo. Entonces, pastora, vamos a revelar la última dispensación que ellos postulan que es la dispensación o administración del reino milenial de Cristo, ¿verdad? Hay muchas personas que tienen, y no vamos a entrar ahí, ¿verdad? Que no entienden que va a haber un reino literal en la tierra, que eso es otra cosa, porque no vamos a entrar ahí, pero hasta los mismos dispensacionalistas lo sabían, que había un reino, que va a haber, los mismos dispensacionalistas sabían que va a haber un reino milenial en la tierra, y si usted no cree que eso lo va a haber físicamente, que no es ahora, porque no es ahora, lo va a haber en un futuro por él, porque un reino sin reino no puede haber reino. Como hoy en día están diciendo que el reino ya ahora y que está aquí, mire, eso es herético. Entonces, pues ese reino que viene, los dispensacionalistas le llamaron, como lo dice la Biblia, le dice el reino milenial de Cristo. Pastora, ¿qué tienes que argumentar en base a todo esto que acabo de decir? Sí, el reino, hay mucha teología que se, como te dije al principio, que se ha enseñado por tantos años, que tú sacar a veces los pastores y ministros de muchos años en el evangelio de estas falsas enseñanzas es muy difícil, porque ellos las han aceptado como una verdad bíblica. Y no es una verdad bíblica, es una verdad de hombres. Verdad de hombres. La verdad bíblica está en las Sagradas Escrituras, en lo que nuestro Padre Celestial dejó escrito. Que el hombre la distorsionó con ayuda del enemigo, sí. Con ayuda de los ángeles caídos, sí. Con poderes de las tinieblas, sí. Y por eso es que la iglesia se encuentra en la condición que tenemos hoy en día de tanta decadencia espiritual. Pero el milenio va a ser el reinado por 1000 años de nuestro Señor Jesucristo, que vendrá del cielo a la tierra. Exacto. Es real. Y eso está en la palabra claramente. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo fue ascendido a los cielos,
que los apóstoles se quedaron mirando a los cielos, hubieron 2 deidades que estaban ahí y le dijeron: ¿qué ustedes miran, varones Galileo? ¿Y qué le dijeron ellos? Pues miramos al que se fue, ¿no? Y él dijo: así como se fue, él regresará a la tierra. Exacto. Es decir, que todo ojo lo verá como ellos lo estaban viendo subir a los cielos. Exacto. Y hace referencia, pastora, a la segunda venida de Cristo visible. No el arrebatamiento, es la segunda venida de Cristo visible. Pastora, visible. Pero en cuanto a esto de la dispensación del reino mineral de Cristo, ¿verdad? Los dispensacionalistas están correctos, ¿verdad? En esa terminología que dice ahí. Pero, ¿verdad? Ellos incluyen algo que es herético, ¿verdad? Dentro de eso, dentro de eso que estipulan, y es el punto que empiezan a ponerle un término a eso. Antes de que vuelva Cristo, ellos le dicen que es el premilenio. Pero ¿dónde habla eso? Esa es la teología de estos heréticos. Esa es la teología. Por eso es que la iglesia hoy en día está tan confundida. Uno dice: no, pretribulación, no tribulación. Hermano, vayan a la palabra. Exacto. La palabra no habla ni de pretribulaciones ni nada. Habla de un tiempo, ¿verdad? Específicamente habla de un tiempo donde el anticristo va a gobernar, y el otro tiempo la ira de Dios. Eso es lo que dice. La ira de Dios y luego la venida de Cristo, ¿verdad? Antes de todo eso, claro que está el arrebatamiento, pero tampoco es como lo dicen ellos. Porque los dispensacionalistas han dicho que antes de todo eso, que la iglesia no entra a la semana de Daniel, pero eso es erróneo. Porque entonces tú sabes algo, pastora. Por eso es que los dispensacionalistas o Satanás ha usado esta falsa teología interpretativa para castrar, escuche bien, audiencia, para castrar a la iglesia de la escatología bíblica verdadera. Porque hoy en día la iglesia pues lleva muchos años que no se han querido meter a estudiar el Apocalipsis, las profecías y todo eso. ¿Por qué, pastora? Porque como se ha enseñado que la iglesia no va a pasar por nada de eso, dice: la iglesia no va a pasar por nada, la iglesia Cristo se la va a llevar, no va a pasar por ninguna persecución, no va a pasar por nada. La iglesia va a salir como si no, o sea, escapista de todo. Y como le han enseñado eso, dice: ¿para qué nosotros vamos a saber y vamos a escudriñar las cosas del fin del tiempo? Porque no nos interesa y no lo han querido enseñar. Correcto, y perdona, David, pero esa es una de las cosas que nosotros encontramos hoy en día en las redes sociales. Tenemos muchos hombres buenos de Dios, pero con la única diferencia es que como fueron adoctrinados con estas enseñanzas heréticas, que para ellos no son heréticas, para ellos son verdades bíblicas. Ahí es donde está la confusión. Ellos dicen y gritan a los 4 vientos de que la iglesia no va a ver al anticristo, que la iglesia no va a pasar por tribulación, que la iglesia, el Señor la viene a buscar a los redimidos antes de que entren el tiempo difícil a esta humanidad. Pero hermano, ellos lo que están hablando es lo que fueron adoctrinados, enseñados por estos falsos heréticos. Exacto. Ellos no lo ven como gente herética, ellos los ven como los grandes teólogos del antaño. Pero hermano, cuando usted va a la palabra te da la revelación y te dice el día exacto qué es lo que va a pasar primero y qué va a pasar después. Exacto, no es que estamos diciendo el día exacto, como dice la pastora Gladys. No estamos hablando de eso. En la voluntad de Papá Dios. Estamos trayendo el punto donde hay una falsa enseñanza, donde la iglesia actualmente no se quiere preparar. No quiere estudiar la palabra profética, no la quiere aceptar por estas falsas doctrinas que fueron enseñadas y pastora, que se siguen enseñando. Por eso es que tú ves, como tú estás diciendo, en las redes y donde quiera, hasta en los concilios, que no se habla de escatología. La escatología ha desaparecido porque las profecías de antes del fin, porque una cosa es antes del fin y el fin. Ninguna de los dos tiempos se está hablando. Se está hablando de las de antes. Dios, lo que tienen una mezcolanza que no saben ni dónde están parados. ¿Pero por qué? Porque están castrados. Muchos están castrados escatológicamente por esta razón. Y el dispensacionalismo tiene que ver porque los ha adoctrinado en eso, de creer que hay una pretribulación, que hay una tribulación y una gran tribulación. Pero cuando usted va a la Biblia no divide eso así, no lo divide. La Biblia sí te habla de que va a haber una gran tribulación y un tiempo de tribulación o el gobierno del anticristo, donde
anticristo perseguirá a la iglesia. Eso es así. Entonces, vamos a explicar ese punto, ¿verdad? En el tercer programa, que va a ser la cuarta parte del tema del dispensacionalismo, para traer la postura que dieron estos bribones de John Nelson Darby y todo esto en cuanto al arrebatamiento y en cuanto a la segunda venida de Cristo para la iglesia, no en la final, en cuanto a lo que ellos postularon y si está correcto o no está correcto, porque la Biblia lo revela, lo que es lo correcto, lo revela Pablo en segunda de Tesalonicenses y lo revela, ¿verdad? Apocalipsis tiene algo que ver en eso también. Entonces, pastora, hemos llegado, ¿verdad?, a la culminación de este programa. Amén. Pero pues no sin antes, ¿verdad? Quiero que, ¿verdad?, que nos des tu última expresión de todo esto que acabamos de decir, ¿verdad? O un resumen, o una exhortación que tú quieras hablar en base al tema de las 7 dispensaciones, pastora. Sí, lo más importante es uno escudriñar la palabra. Lo más importante es tratar de salir de la confusión en la que se encuentra la iglesia en este tiempo. Exacto. Nosotros no somos personas heréticas, nosotros somos personas santas que creemos en la santa palabra de nuestro Padre Celestial. Y en base a ella es que hemos expuesto este tipo de programa para que la iglesia salga de la confusión herética que se ha enseñado a través de tantos cientos de años. Hasta los es tiempo de que la iglesia despierte, es tiempo de que los pastores enseñen la verdad y se dejen de estar siendo guiados por libros de teólogos falsos. El mejor teólogo es Jesucristo, el mejor maestro es el Espíritu Santo de Dios, y esa es mi encomienda. Busquen y escudriñen la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga y hasta la próxima. Amén, pastora, gracias, ¿verdad?, por esa exhortación. Yo me uno a tus palabras, ¿verdad? Puedan escudriñar y puedan ver estos otros programas que nosotros hicimos para que usted pueda darse cuenta. Específicamente el primer programa, wow, está bien revelador para que usted se vea que no, en esto que hay 2 pueblos de Dios, no hay 2 pueblos de Dios. Bueno, vamos a dar este programa aquí y ya sabes, va a haber otro próximo programa, lo estaremos diciendo en las redes porque siempre avisamos con tiempo. Y amén, síganos, ¿verdad? Síganos por todas las plataformas, que estamos en YouTube como Renace God Kingdom. Estamos en diferentes plataformas de video también como Odyssey, tenemos Telegram, tenemos ahora grupos, tenemos unos grupos también donde estamos enseñando bajo aplicaciones cristianas y todo esto, para que usted nos busque, ¿verdad? Me puede buscar como David Pérez Monte, ¿verdad? Y allí puedes encontrar todos los links de los grupos y de las páginas, ¿verdad? Que tenemos la página de Renace, de Facebook, para que se añada, nos siga y siga recibiendo todos estos mensajes de corrección, ¿verdad? Y de lo que habla la Biblia. Pastora, sin más preámbulos, pues nos veremos en otro programa de Renace Conciencia más tarde. Sí. Dios amén. Te bendiga, ¿verdad? Y seguimos hacia adelante, doctora. Dios amén. Los bendiga a todos. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.